las principales propiedades básicas de la probabilidad, del cálculo de probabilidades. Entonces, estábamos diciendo que las probabilidades era un número entre 0 y 1, ¿cierto? Y que la probabilidad de un evento seguro era 1, y la probabilidad de un evento imposible era 0. Entonces, teníamos que tener claro eso al momento de calcular probabilidad, y en ese ámbito, entre esos números nos vamos a mover. Si lo queremos ver como porcentaje, nos movemos entre 0 y 100%. Entonces ya uno está limitado a esos valores cuando tengamos que calcular probabilidad, expresada como decimal, como fracción, como porcentaje. Con esto ya vamos prácticamente cerrando la clase. Tenemos que definir también otro tipo de sucesos que no lo pudimos definir antes, incluso por la palabra, ¿cierto? Son los eventos equiprobables, que va a ser prácticamente la base del gran cálculo de probabilidades que vamos a trabajar. Los eventos equiprobables, ¿cierto? Mejor dicho, de los experimentos que vamos a trabajar. Ahí sí. De hecho, los eventos equiprobables son aquellos que en un experimento tienen todos la misma probabilidad de ocurrir. Si yo tengo dos sucesos donde tienen la misma probabilidad, yo podría decir que esos eventos son equiprobables. Por ejemplo, algunos incluso lo ven con este tipo de experimentos sencillos. Si yo lanzo un dado y yo me preocupo de cada número, cada posible resultado, yo me doy cuenta que cada valor tiene la misma probabilidad de ocurrir, ¿cierto? Desde el 1 hasta el 6. Lanzar una moneda también, ¿cierto? Cada posible resultado tendría la misma probabilidad de ocurrir. Pero también existen otros casos más poco comunes, donde aparece esta equiprobabilidad. Entonces, por ejemplo, ahí dice, si en una caja tenemos una naranja, un limón y un plátano, y sacáramos una fruta al azar, los eventos que salga una naranja, o que salga un limón, o que salga un plátano son equiprobables. En ese caso sería 1 de 3, ¿cierto? Ya, entonces uno se da cuenta ahí que está lo que viene más adelante. Entonces, esos tres eventos serían equiprobables. No son los únicos eventos, pero parecería que son los eventos más simples, los elementales, ¿cierto? Yo puedo haber dicho, he inventado un evento que salga una naranja o un limón, pero o sea, ya uno va a ir combinando claramente los objetos de manera simple. Pero con ese tipo de cosas hay que ir trabajando con eventos equiprobables, ¿ya? Con los eventos sencillos, ¿cierto? Y entender qué es esto de la equiprobabilidad, porque a partir de este valor vamos a definir la gran regla de la probabilidad, y con eso terminamos la clase de hoy, con lo que tiene que ver con la regla de Laplace. Algunos ya la conocen, algunos ya me imagino que la trabajan, la han calculado, porque en realidad no es compleja de definir y de entender en primera instancia. Lo difícil va a ser después entender los problemas y de dónde hago este cálculo. Yo creo que por ahí va a estar la dificultad. Pero en términos generales y con ejemplos simples, uno entiende esta regla, que es bien sencilla y que al final es como una comparación en realidad, mediante división. Entonces yo tengo un experimento aleatorio, donde los sucesos son equiprobables, los sucesos fundamentales, ¿cierto? Por ejemplo, si lanzo un dado, yo sé que los sucesos del 1, obtener un 1 hasta obtener un 6, son equiprobables. A eso me refiero. Entonces, la probabilidad de que un evento A cualquiera ocurra está dado por la siguiente división. Entonces, cuando tengo que sacar la probabilidad de un evento cualquiera, voy a tener que primero definir dos cosas. No importa el orden, pero primero tendría que definir la cantidad de casos posibles que tiene el espacio muestral, o sea, cuántos posibles resultados tiene el experimento, y a eso lo tengo que comparar con el número de casos favorables del suceso o del evento. O sea, cuántos casos cumplen
ese suceso que yo quiero investigar. Y eso lo tengo que dividir por los casos posibles que tiene todo el experimento. Entonces, esa división es lo que está detrás del cálculo más básico de probabilidades, que se conoce como la regla de Laplace. Algunos lo podían ver de forma matemática mediante conjuntos. El conjunto A sería el conjunto del suceso A. Entonces, la cardinalidad del suceso A está dividida por la cardinalidad del espacio muestral. Y ahí estoy viendo otra forma de calcular probabilidades, es otra forma distinta de entender la regla de Laplace. Cantidad de casos que se cumplen del suceso dividido por el total de casos que tiene el experimento. Y eso es el cálculo de probabilidad. Ya después de haber escrito eso, que muchas veces viene dado como fracción, pareciera que esta regla nos está obligando a que nosotros pensemos la probabilidad primero como fracción, pero ya después, más adelante, dependiendo de lo que nos pidan, lo podemos definir como decimal, si hacemos la división, o lo podemos definir como porcentaje, si lo multiplicamos por 100. Pero ya eso es ir un poco más allá, y al final es lo mismo, pero escrito de otra forma. Vamos a ver con un ejemplo para que lo entendamos. Quise colocar este ejemplo porque es súper típico en matemáticas que se trabaje con el lanzamiento de dos dados. Entonces, por ejemplo, se lanzan dos dados, uno verde y otro rojo. Bueno, da lo mismo el color en realidad, de haber colocado amarillo. Pero tengo dos, ¿cierto?, dados, y ahí uno se da cuenta que cuando ya tiene dos objetos, los posibles resultados no es tan sencillo sacarlos, porque hay que ver, hay que juntar el resultado del primer dado con el resultado del segundo. Entonces ahí ya uno se da cuenta que no hay 6 valores posibles, sino que hay combinaciones de 6 que tiene un dado y 6 que tiene el otro. Y si utilizo principio multiplicativo, me doy cuenta que hay 36 combinaciones, mejor dicho, 36 arreglos, para que tampoco se confunda con lo del capítulo anterior. Hay 36 arreglos entre un dado y el otro. Entonces, ahí uno se da cuenta que los posibles resultados son bastantes. Y esta tablita, que viene de apoyo, es una tablita que ustedes tienen que trabajar bastante y tienen que tener dominado. Tenerlo por lo menos en la cabeza, que ahí están los 36 posibles resultados al lanzar dos dados y observar la suma entre sus puntos. Entonces ahí uno se da cuenta que si el 1 con el 1, la suma es 2, ¿cierto? Y ahí ve 1 con el 2 y ve hacia abajo todos los posibles casos hasta llegar al extremo del 6 con el 6, que da la suma 12. Y de hecho, si uno ve esta tabla de forma diagonal, como que se ve de otra forma, porque tengo el 2 ahí, después tengo el 3, tengo el 4, el 5, el 6, el 7, ¿cierto? El 8, 9, 10, 11 y 12. Y ahí uno se puede dar cuenta que si uno lanza el dado, o los dos dados, mejor dicho, y uno está preocupado de la suma, ¿cierto? Uno se da cuenta que el que tiene más posibilidades o mayor probabilidad de ocurrencia es el número 7. ¿Se fijan? Ese es el número que tiene mayor posibilidad de que salga. Entonces, este tipo de tablas, ustedes las tienen que dominar. Tienen que conocerlas bien, porque es súper típico que se pregunte por dos dados. De hecho, hay algunos juegos donde se utilizan dos dados. Son juegos, de hecho, en película aparece juegos incluso respecto al lanzamiento de dos dados. Entonces, si tengo ese experimento y me interesa, por ejemplo, el suceso M, que vamos a llamar obtener un 8, entonces queremos calcular la probabilidad de obtener el número 8 al lanzar dos dados, ¿cierto? Entonces, la probabilidad de obtener un 8, que lo simbolizamos con la letra M. Entonces, la regla de Laplace me dice, bueno, cantidad de resultados posibles o asociados al suceso obtener un 8. Entonces uno va a la tabla o ya la memoriza y uno entiende que aquí hay 8 posibles resultados que sumen 8, ¿cierto? El 2 con el 6, el 3 con el 5, el 4 con el 4, el 5 con el 3 y el 6 con el 2. Entonces yo digo, entonces aquí arriba tiene que haber un 5.
¿Y cuántos posibles resultados hay o se pueden obtener? Bueno, hay 36. Si ustedes se fijan, es cosa de contar, o como lo hicimos con principio multiplicativo, si el primer dado tiene 6 y el segundo dado tiene 6, 6 por 6, 36, entonces hay 36 arreglos distintos que tienen los dados y los juntos. Entonces ahí tendría la probabilidad como fracción, como decimal si hago la división entre 5 y 36, y ahí uno se da cuenta que ese número está entre 0 y 1, o sea, cumple con la regla que hemos trabajado, que es un número entre 0 y 1, y si ya nos gusta interpretarlo como porcentaje, que es súper común, le corremos la coma 2 lugares a la derecha, multiplicando por 100, y vamos a quedar con 13,8%, y ahí si redondeamos podemos hablar de 13,9 o 14, pero ya eso es regla de redondeo. Y eso es lo que vamos a estar trabajando constantemente. La regla de Laplace va a estar detrás de la gran mayoría de los cálculos que hagamos, independientemente que vamos a ver algunos casos especiales desde la próxima clase, y es donde el capítulo ya se pone más interesante, o más, un poquito más difícil. Pero hasta ahora hemos tratado de trabajar lo más básico, lo más sencillo, ¿cierto? Y la idea es que ustedes para la próxima semana tengan todo esto claro, puedan hacer algún resumen, puedan aclarar sus dudas de aquí al próximo jueves, porque se va a dar por entendido todos estos conceptos. Se van a reforzar en los ejercicios. Voy a tratar de explicarlos siempre, tratando de relacionarlo con los conceptos que hemos ido trabajando. Pero es bueno que ustedes, de aquí al próximo jueves, estudien bien la presentación. Si hay algo que no les quedó claro, me preguntan desde ya. Si hay alguna duda, si hay algo que les haya llamado la atención, y con eso aclaramos y partimos la próxima clase, que ya empezamos con cosas más específicas o casos más especiales. Hago la pregunta de siempre: después de esta presentación, ¿hay alguna duda? ¿Hay algo que quizás no quedó claro, que no haya explicado bien, o que usted todavía siente que es necesario preguntar? Doy el espacio grupal y ya después, de aquí al próximo jueves, doy el espacio individual, ya sea por interno. Pregunto, chiquillos, ¿hay alguna duda? Me la pueden escribir al chat o pueden hablarme. Doy estos segunditos entonces para preguntarle respecto a eso. ¿Hay algo que no se haya entendido? Pregunto. Entonces, me pueden escribir, porque con esto ya podríamos ir dando fin al tema. Ya, entonces, lo incluyente y lo excluyente. Ya. Entonces, volvamos un poquito atrás, ¿cierto? Me estaban preguntando por los mutuamente, y no sé si independientes o no. Pregunto, escríbalo ahí, por favor, me estaba preguntando. Me estaba preguntando entonces los eventos mutuamente excluyentes. Entonces, volvemos un poquito más atrás, que cuando tenemos dos sucesos, ¿cierto? Podríamos haber trabajado con 3 o más, pero en general, por lo menos en este nivel, trabajamos con 2, principalmente. Entonces, cuando trabajamos los tipos de sucesos, ¿cierto? Me esperan un poquito. No sé si estoy compartiendo pantalla, espérenme. Acá está. Entonces, cuando tenemos dos sucesos, dos eventos que queremos trabajar, los sucesos pueden ser mutuamente excluyentes. Entonces, la palabra lo dice, como que entre ellos, como que no se incluyen, como que no hay relación entre ellos. Si uno va a la palabra mutuamente y la palabra excluyente, juntas, de alguna forma definen lo que estoy tratando de explicar. Cuando dos sucesos no pueden ocurrir al mismo tiempo, se dicen mutuamente excluyentes. A ver, tengo naipes ahí, pero eso nos puede servir. Esperen un segundo. Ya que tengo los naipes inglés. Si alguien no conoce los naipes inglés, chiquillos, es tiempo de que vaya conociéndolo, porque se supone que deberían conocerlo. Me imagino que todos han jugado Carioca alguna vez.
y lo han hecho. Déjenme dejar de compartir pantalla para explicar eso de los mutuamente excluyentes. Entonces, ustedes tienen naipes, ¿cierto? Tienen 4 pintas, voy a elegir el mazo rojo, entonces, ¿cierto? Ustedes tienen los tréboles, los corazones, los diamantes, las picas, ¿cierto? Entonces, voy a hacer el siguiente experimento, bien sencillo, sacar una carta al azar, ¿cierto? Entonces, yo podría definir 2 sucesos. Por ejemplo, que me salga un as, ¿cierto?, de corazones y un 3 de pica. Entonces, esos 2 sucesos, que salga un as de corazones y que salga un 3 de pica, son mutuamente excluyentes porque no comparten ningún posible resultado entre sí. En otras palabras, no existe una carta que sea as de corazón y 3 de pica al mismo tiempo. Eso se llaman sucesos mutuamente excluyentes. Otro ejemplo podría ser, si yo lanzo una moneda, por una parte, y yo lanzo un dado, por otro, obtener un 5 en el dado y obtener un sello, son mutuamente excluyentes porque no puede ocurrir al mismo tiempo que haya un cara 8, no sé, o sea, ¿me entienden? O sea, que haya una combinación de cara con 8, sí, pero es otra cosa, ¿cierto? Pero no hay un objeto que tenga la moneda y el dado al mismo tiempo. Voy a hacer el caso contrario. A ver si lo puedo aclarar. Volvemos al tema de las cartas. Volvemos al tema de las cartas. Yo podría tener un suceso A que se llama obtener un 3. Y un suceso B que se llama obtener un corazón. Entonces, los sucesos A y B no son mutuamente excluyentes. ¿Por qué? Y lo voy a mostrar con las cartas. Me dan un segundo porque claramente esto no estaba preparado. Pero entonces tengo 3 aquí. ¿Por qué no son mutuamente excluyentes? Acá está. Fíjense. Obtener un 3 en un naipe inglés significa que tengo estos 4 posibles resultados. Eso sería obtener un 3. Pero, por otra parte, tendría lo que es obtener un corazón. Entonces, tendría todas estas cartas que son las que cumplen obtener un corazón. ¿Por qué no son mutuamente excluyentes? Porque estos 2 sucesos comparten uno o más elementos en común. Pueden ocurrir al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque existe en este caso una carta que ocurre al mismo tiempo. El 3 de corazones es 3 y al mismo tiempo es corazón. Entonces esos sucesos no son mutuamente excluyentes, porque pueden ocurrir al mismo tiempo. Esa es la gran explicación que es bueno tener claro, porque tenemos que saber diferenciar cuando 2 sucesos son mutuamente excluyentes o cuando no son mutuamente excluyentes. Si pueden ocurrir al mismo tiempo, no son mutuamente excluyentes, ¿cierto? Si pueden ocurrir al mismo tiempo, pero cuando no pueden ser al mismo tiempo, no pueden ocurrir al mismo tiempo, se dicen que son mutuamente excluyentes. Espero que haya quedado más claro con ese ejemplo de las cartas. Ahora, los eventos independientes, que más adelante van a tomar una importancia, es más fácil de explicar, pero tiene que ver sobre todo cuando hay un tema temporal, de cuando algo ocurre primero y otra cosa después, que si por ejemplo
yo puedo lanzar dos monedas, ¿cierto? Entonces, yo lanzo estas dos monedas. Lo que pase con la primera, los resultados de la primera, ¿cierto? No tienen nada que ver con la segunda. Entonces, esos eventos son independientes, ¿cierto? Que esta salga caricello me da lo mismo con la segunda. Esos son dos eventos independientes. Que salga sello en la primera, por ejemplo, es independiente que salga sello con la segunda. No hay ninguna relación de dependencia. El resultado de la primera no se ve afectado con la segunda. Eso se supone que son los eventos independientes. Muchas veces vamos a trabajar con ellos, en general. Pero hay algunos ejemplos bien específicos donde sí hay dependencia, sobre todo en lanzamientos o, por ejemplo, en sacar cosas, que yo lo coloqué en la presentación como por ejemplo la tómbola, que si yo, por ejemplo, saco una bolita de una tómbola y yo no repongo la tómbola, y yo tengo que sacar dos, por ejemplo. Puedo sacar más, en realidad. Pero si por ejemplo, yo saco una bolita, ¿ya? A ver, lo podemos hacer con más ejemplos. Mira. Imagínense una tómbola que tiene 4 bolitas verdes, 3 bolitas azules y 2 rojas. Entonces, vamos a sacar 2 bolitas. El experimento es sacar 2 bolitas. Si saco 2 bolitas, tengo que sacar una primera y otra después. Incluso aunque la sacara al mismo tiempo, igual voy a ver una primero y otra después. Siempre voy a tener que hacer un orden. Siempre voy a analizar una que otra. Pero la idea de este experimento es que sea sin devolución, sin reposición. Porque si fuera con reposición, los eventos serían independientes. Porque siempre tendría 9 bolitas que sacar y serían siempre las mismas. Entonces, si fuera con devolución, los eventos, lo que pase con la primera bolita que saque y con la segunda, serían independientes. Pero como no hay reposición, si yo saco 2 bolitas, el sacar la primera bolita sería dependiente de la segunda, o al revés incluso. De hecho, es más claro verlo al revés. La segunda bolita que saque va a depender del resultado de la primera. Porque claramente, al sacar una bolita y apartarla del grupo, va a afectar la probabilidad que va a tener después más adelante en la segunda. El segundo evento, ¿cierto? Digamos, por ejemplo, inventemos ejemplos, eventos, mejor dicho. Que la primera bolita sea verde y que la segunda bolita sea azul. Entonces, los sucesos A y B son dependientes. El resultado de una va a ser afectada por el resultado de la primera. Que mi segunda bolita sea azul va a depender, o su probabilidad va a ser afectada por el resultado de la primera, ya que no hubo devolución. Porque no sé si la primera bolita ya me salió azul, o la segunda no salió azul. Hay una dependencia entre un suceso y otro. El resultado, ¿cierto? La probabilidad va a ser afectada por el resultado de la primera. Por dos razones. En el caso que yo quiera obtener que la segunda bolita sea azul, la probabilidad viene afectada por dos razones. La primera, que voy a tener menos bolitas que escoger, ya no voy a tener 9 bolitas, voy a tener 8. Y la segunda, que va a ser afectada a que si la primera que salió fue azul o no. Entonces, ahí hay sucesos independientes. Son sucesos que depende del resultado uno del otro, o el resultado de uno se ve afectado por el resultado del otro,
O dicho de otra forma, la probabilidad de uno está afectado por la probabilidad del anterior. Y eso lo vamos a ir viendo más adelante con ejemplos, porque en algún momento también vamos a tener que definir este tipo de probabilidades de este tipo de experimentos, cuando los sucesos son dependientes. Espero que haya quedado más claro este tema de la dependencia. Ustedes podrían investigar y cuando volvamos a ver esto, lo vamos a volver a repasar cuando haya este tipo de casos de sucesos dependientes. Con eso